الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق نحمدك اللهم ونشكرك على ما هديت ونثني عليك بما أثنيت على نفسك فنحن لا نقصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وإليه ترجعون. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la Surah Al-Baqarah: oh vosotros que creéis, buscad ayuda en el-sabr, en la paciencia, y en el salat, y en la oración. Ciertamente que Allah está con los sabirín, con los que tienen paciencia, con los que tienen paciencia. Y ya sabemos, ya hemos aprendido que la paciencia tiene al menos 4 facetas con Allah. El primer significado es lo que significa en español paciencia, es aguantar, es aceptar el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Otro significado en la constancia es mantenerse en los actos de adoración, evitar los actos de desobediencia. Es decir, es tener paciencia, tener constancia, tener perseverancia y tener aguante, aceptación con el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. En esta aleya, as-sabr se suele interpretar, o los comentaristas del Corán lo han interpretado tradicionalmente como que se refiere al ayuno. Porque sallallahu alaihi wasallam llamó al mes de Ramadán Shahr al-Sabr, el mes del ayuno. Y porque as-sabr implica o significa retener al nafs, o sea, retener a nuestro propio ego, a nuestra propia persona, de el deseo. Y también retenerlo en aquello que Allah ha ordenado. Se ha transmitido del profeta sallallahu alaihi wasallam: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصبر نصف الإيمان والصوم نصف الصبر. Dijo sallallahu alaihi wasallam: الصبر es la mitad del imán y el ayuno es la mitad de la paciencia. También se ha definido الصبر como حسب القلب على حكم الرب, como contener el corazón en el juicio del Señor, en lo que Allah ha decretado y ha ordenado para nosotros. Dice el poeta: قال الشاعر والصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. Dice este verso, que es muy conocido sobre todo en Marruecos. As-sabr es como as-sibr y juega con dos palabras idénticas de la misma raíz, solo cambia la vocalización.
As-sabr es lo que traducimos como paciencia, y as-sibr ha dado una palabra en español que es acíbar, y que además en español significa amargura. El acíbar es el jugo de la planta del aloe, y es un jugo que es muy amargo, pero que tiene muchos beneficios para la salud. Es como si dijéramos que la paciencia es una medicina amarga cuyos resultados, cuyos frutos son dulces. Y eso es as-sabr. Por eso, sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz que citaremos un poco después, pero una de las partes del hadiz dice que el ayunante tiene dos alegrías. Walisaimi farhatan. Una, cuando rompe el ayuno, tanto cada día como al final del mes, y otra y tendrá otra alegría cuando se encuentre con su Señor. Cuando nos encontremos, inshallah, con nuestro Señor, habiendo ayunado, habiendo obtenido por la misericordia de Allah el beneficio del ayuno, entonces veremos el resultado de la paciencia. De esa paciencia, que además es una paciencia limitada y que es toda ella una lección, porque nos aguantamos un poco, unas horas, para luego romper el ayuno con satisfacción y alegría. Y el tiempo pasa. Y por eso lo mejor es aprovechar ese tiempo que pasa, aprovecharlo en la medida de nuestra capacidad, de nuestras posibilidades, en recordar a Allah subhanahu wa ta'ala. En recordar a Allah y agradecerle cómo nos ha guiado. Como hemos dicho en la introducción del Khutbah, la ley del Corán en la que Allah dice: Alhamdulillahi alladhi hadana li hada. La alabanza pertenece a Allah que nos ha guiado a esto. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Porque nunca nos podríamos haber guiado de no habernos guiado a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nos ha hecho obligatorio el ayuno de Ramadán, igual que nos ha hecho obligatorio el salat, porque nos ha hecho obligatorio el Jannah. Allah actúa de esa manera, nos obliga a aquello que es un beneficio para nosotros, para asegurarse de que lo vamos a hacer. Porque si el ayuno fuera voluntario, muy pocos ayunarían o ayunaríamos, muy pocos. Allah lo ha hecho fard, preceptivo en el mes de Ramadán, y una sunna a lo largo del año en distintas situaciones. En otro hadith, en un hadith que incluye lo que ya he adelantado, se dice: Kullu amali ibn Adam lahu illa الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سبه أو قاتله أحد فليقل إني امرئ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لصائم فرحة يفرحهما لصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. هكذا رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. En este hadith, sallallahu alaihi wasallam dice: toda acción le pertenece al hijo de Adam, excepto el ayuno. Es un hadith qudsi. Toda acción le pertenece al hijo de Adam, excepto el ayuno que me pertenece, dice Allah, excepto el ayuno que me pertenece, y yo recompenso por él. Y luego dice, continúa el hadith, y el ayuno es una protección. Y cuando sea el día del ayuno de uno de vosotros, que no diga obscenidades, ni vocee, ni grite. Recordamos que el ayuno significa contención.
Y recordamos también que el ayuno tiene que ver también con as-samt, con el silencio, con no hablar demasiado, y mucho menos diciendo obscenidades o frivolidades o hablando a gritos o de mala manera. Y dice, y si, y si alguien le insulta o quiere pelear con él, que diga, yo soy alguien que está ayunando. Y continúa el hadith. Y por aquel en cuya mano está el alma de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que el aliento del ayunante, ese mal aliento que todos experimentamos cuando llevamos unas horas ayunando, es mejor junto a Allah, para Allah, que el aroma, que el perfume del almizcle, que es el perfume reconocido como el mejor de los perfumes y que era el perfume predilecto de sallallahu alaihi wasallam. Pero el almizcle no es todo lo que nos venden por almizcle. El almizcle tiene que ser el almizcle puro, aquel que es extraído de un animal, que de hecho cuando usamos un almizcle puro, el primer olor que emana de él es un olor como a algo animal, hasta que cuando se disipa ese olor animal aflora el perfume del almizcle, que es el mejor de los perfumes. Y luego dice, el ayunante tiene dos alegrías con las que se alegra. Una es cuando rompe el ayuno, y ya he dicho que significa tanto cada día como al final del mes, cuando lo rompamos, inshallah. Uno es cuando rompe el ayuno, se alegra por romper el ayuno. Y cuando se encuentre con su Señor, se alegrará de haber ayunado. Alhamdulillah. En otra versión de este hadith, una versión que recoge otra transmisión de un hadith con significado similar, que recoge el imam Ahmed ibn Hanbal, que Allah esté complacido con él, se dice, يقول الله عز وجل, porque es un hadith qudsi, dice Allah عز وجل, كل عمل ابن آدم له إلى الصيام فهو لي وأنا أجزي به. Toda acción del hijo de Adam es suya, excepto el ayuno que es mío, dice Allah, y yo recompenso por él. إنما يترك طعامه وشرابه من أجلي, dice Allah. No deja su comida ni su bebida sino por mí, sino por mi causa. فصيامه لي, de manera que su ayuno es por mí. وأنا أجزي به, y yo recompenso por ello. Y luego dice, كل حسنات بعشر أمثالها. Toda buena acción se recompensa con 10 como ella y desde ahí hasta 700 veces. Excepto el ayuno. فهو لي وأنا أجزي به. Excepto el ayuno que es mío, que me pertenece y yo recompenso por él. Si pudiéramos imaginar que nos está diciendo Allah aquí, subhanahu wa ta'ala, cuando incluso hablando de las hasanat, que Allah recompensa como si fueran, como mínimo, como por 10 buenas acciones, desde 10 hasta 700. Y sin embargo dice que en el caso del ayuno, Allah se reserva la recompensa. En un hadith, en otro hadith qudsi, dice Allah subhanahu wa ta'ala, Man dhakarani fi nafsihi, dhakartuhu fi nafsi. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, aquel que me recuerda en sí mismo, en su persona, yo lo recuerdo en mi persona, dice Allah. Así pues, el ayuno es recuerdo de Allah. El ayuno además es un recuerdo de Allah en el que no hay que decir nada. El mero hecho de estar ayunando es recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala. Si además de eso añadimos la recitación del Corán, que es absolutamente aconsejable, que es una sunna de Ramadán, o invocar el nombre de Allah o hacer salatu al Nabi, cualquiera de las invocaciones, podemos imaginar. Y el recuerdo de Allah, que es el ayuno, es un recuerdo que nadie ve. Por eso Allah
lo recompensa especialmente. Por eso dice que es suyo, porque en el ayuno, a diferencia del resto de los actos de adoración, a diferencia del resto de las acciones que complacen a Allah, en el ayuno no cabe riyá, no cabe hacerlo para que te vean, porque no se ve. Ahora mismo los que estamos sentados aquí, puede que entre nosotros haya gente que por enfermedad no puedan estar ayunando y no los podemos distinguir. No sabemos quién está ayunando y quién no está ayunando. Es un secreto. Se queda entre nosotros y Allah. Por eso Allah dice que es mío, lo hace suyo y Él recompensa por ello. Por ese pequeño esfuerzo, que es más mental realmente, salvo excepciones, que físico, la recompensa es inmensa, porque Allah es el Azim, Allah es el inmenso, y lo que viene de Él es Azim también, es inmenso. Y por eso, por ese hecho de que el ayuno es un recuerdo de Allah en secreto, tal vez sea por lo que se dice el hadith que cité antes, en el que se dice que todo acto del hijo de Adán le pertenece excepto el ayuno. Dice Allah que me pertenece y yo recompenso por ello. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن الصوم عند الصائمين هو صوم القالب، فأما صوم الخصوص من الموقنين فإن الصوم عندهم هو صوم القلب، هو صوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية، ثم صوم السمع والبصر واللسان عن تعدي الحدود، وصوم اليد والرجل عن البطش وسعي في أسباب النهي. فمن صاب بهذا الوصف عمل يومه بالذكر. ولمثل هذا قيل نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح. Musulmanes, el ayuno para la generalidad de los ayunantes, para todos nosotros, el común de los ayunantes, significa, es el ayuno y en estas palabras se hace un juego de palabras con al-qalib o al-qalb, ambas de la misma raíz. Para la generalidad, para el común de la gente, para todos nosotros, el ayuno que conocemos es el ayuno del qalib. El qalib significa el molde o la horma, si hablamos de un zapato, es decir, la forma, lo externo, lo que todos hacemos. No comer, no beber, no mantener relaciones sexuales. En cuanto al ayuno de los que quieren algo más, de la gente que tiene certeza de Allah, de la gente que quiere ahondar, que quiere profundizar, que quiere tener una mayor recompensa, ese ayuno es para ellos, es el ayuno del corazón, Saumul Qalb. Uno era Saumul Qalib, este es Saumul Qalb, el ayuno del corazón. Ayunar dejando atrás las expectativas y los anhelos bajos y los pensamientos mundanales. Y luego añadir a esto que ayune el oído, la vista y la lengua. Que ayunen con respecto a traspasar los límites.
Es decir, aquello que no se debe oír, aquello que no se debe mirar y aquello, sobre todo, yo diría que casi en un sentido es lo más importante, lo que no se puede decir, no se puede hablar. Y luego está también el ayuno de la mano y del pie, en el sentido de no tocar o no ir hacia aquello que conduce a algo que Allah haya prohibido. Y quien ayuna de esta manera, quien ayuna tal y como hemos descrito, llenará su día con recuerdos de Allah. Y a alguien que ayuna así, de alguien que ayuna de esa manera, se deben referir las palabras que proceden de un hadith en las que se dice: el sueño del que ayuna es ibada y sus respiraciones son tasbih, son como si dijera subhanallah. El sueño del que ayuna, como hemos descrito, y Allah sabe más, es ibada, es acto de adoración. Estás durmiendo, estás adorando a Allah. Y con cada aliento es como si dijeras subhanallah. Estás declarando que Allah está más allá de toda imperfección y que Allah está más allá de cualquier cosa que le podamos atribuir en su gloria, en su grandeza. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة داعي إلى دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la Surah Al-Baqarah. Dice, y cuando te pregunten, le dice a sallallahu alaihi wasallam, y cuando te pregunten mis siervos acerca de mí, fa inni qarib, yo estoy cerca. Allah está cerca, es cercano. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Respondo a la súplica del que pide cuando me pide. Es decir, respondo a la súplica del que me pide cuando me pide a mí. Y no le pide a ningún otro. Y cuando me pide con sinceridad, sin mezclar ningún otro interés. Entonces dice Allah: "Falyastajibuli", así pues que me respondan ellos a mí, a través de obedecerle, y que crean en mí para que así puedan estar rectamente guiados. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Y Él está con vosotros donde quiera que estéis. Y Allah ve lo que hacéis. وهو معكم, Él está con vosotros. Los comentaristas siempre lo interpretan en el sentido de que significa que Allah está con nosotros con su conocimiento y con su poder. Pero ¿acaso nuestro conocimiento está separado de nosotros? ¿O nuestro poder, nuestra fuerza está separada de nosotros? Hay que tener cuidado de no incurrir en ningún shirk cuando entendamos esta aleya, pero si nos quedamos con lo superficial, Allah nos está diciendo que está con nosotros, que está con nosotros, está cerca, donde quiera que estemos. Y que Allah es basir, Allah está viendo todo lo que hacemos. Suficiente con esta aleya para aquellos que quieran desarrollar el taqwa de Allah subhanahu wa ta'ala. Y, como es obvio, no hay nada que esté más cerca para reunir el corazón, para que haya concentración de corazón, para que el corazón se una con Allah subhanahu wa ta'ala, que el silencio y el hambre. Ya explicamos en la juzga pasada la aleya en la que, refiriéndose a Maryam alayhi salam, se habla del silencio como ayuno, porque ella expresa que ha hecho la promesa de ayunar al misericordioso y
de manera que no va a hablarle a nadie. O sea que el silencio, parte del significado del ayuno es también silencio. No hay nada que nos una más a Allah que el silencio y el hambre. Del mismo modo que no hay nada que nos separe más que comer mucho y hablar. Sobre todo hablar mucho. Incluso hablar de aquello que tiene sentido. Es como incluso hablar de algo que tenga sentido. No hay nada que nos separe más que comer y hablar. Y no hay ninguna duda de que el creyente, ولا شك أن المؤمن قليل الكلام كثير العمل. وحتما يكون قليل الكلام كثير العمل إذا الصمت ينتج الفكر والفكر عمل قلبي والعمل القلبي ذرة منه أفضل من أمثال الجبال من أعمال الجوارح. De manera que no hay nada que nos una más a Allah, que nos reúna más con Allah, que nos dé más concentración en el recuerdo de Allah, que el silencio y el hambre. De manera que no hay nada que esté más cerca de dispersarnos que comer mucho y hablar, aunque sea en algo que tenga sentido. Porque no hay duda de que el creyente es de pocas palabras y muchas acciones. Al-mu'minu, kama qulna, qalilul kalami, kathirul amal. Sobre todo es de hablar poco y de actuar mucho, teniendo en cuenta que el silencio produce reflexión. As-samtu yuntiju al-fikr. El silencio genera reflexión. Y la reflexión, wal fikru amalun qalbi. La reflexión es una acción del corazón. Porque reflexionamos con la mente. La mente y el corazón son sinónimos en árabe. Y la acción del corazón, un poco de ella equivale a, es como montañas de las acciones de los miembros. La acción del corazón tiene un valor inmenso y Ramadán es propicio para eso. En Ramadán hay momentos en los que no tenemos nada mejor que hacer que reflexionar, que adorar a Allah con nuestro pensamiento, con la reflexión. Reflexionar no acerca de Él ni de su esencia, que son inabarcables, sino acerca de su creación, de lo que nos ha mostrado en su creación. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab, como dice Allah en el Corán. En verdad que en la creación, inna fi khalqis samawati wal ardi, de los cielos y de la tierra, y en la sucesión de la noche y del día, hay signos, la ayatun li ulil albab, para la gente que ve más allá de las apariencias, más allá de la corteza, ve el núcleo de las cosas. Y luego habla de ello, dice, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, aquellos que recuerdan a Allah de pie, sentados y acostados. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, y reflexionan acerca de la creación de los cielos y de la tierra. Y dicen, se sobreentiende, رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Señor nuestro, no has creado esto en vano. Esto tiene un propósito. Líbranos del castigo del fuego. De eso que no podemos entender. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. اللهم إنا نسألك بحق هذا الشهر الكريم وبحق من تعبد لك فيه أن تصلي على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم بارك على المسلمين والمسلمات، المؤمنين
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك خصوصا على أهل غزة وفلسطين. اللهم يا رب العالمين انصرهم على أعدائهم. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم أنزل عليهم رحمتك وفضلك. اللهم تقبل منهم صالح أعمالهم واعف عنهم خطاياهم. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Allah, te pedimos que bendigas esta ciudad, que la mantengas a salvo de todo mal, que bendigas todos los lugares en los que eres adorado, que bendigas a todos los musulmanes que hay en esta ciudad, que bendigas su ayuno. Allah, bendice al Emir Sid Ibrahim, bendícelo en su esfuerzo por recoger y repartir el zakat. Haznos comprender la necesidad de establecer el principio de autoridad, aunque nos cueste. Allah, bendícenos a todos y a cada uno de nosotros. Bendice nuestras familias y nuestros hijos. Bendice a nuestra descendencia. Allah, danos apertura en establecer un lugar de adoración aquí en la ciudad de Sevilla, mayor que este, en el que se puedan desarrollar distintas actividades y donde no haya problemas de cabida para la gente. Allah, te pedimos que perdones nuestras faltas y que nos concedas un buen sello final a nuestras vidas con el imán en el corazón y la shahada en los labios. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. A'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fa aqimus salah.